Hola, primero pues muchas gracias por invitarme a dar esta charla, ¿no? Para la Semana de la Ciencia y de la Innovación de los proyectos Seres Plásticos y Salud Ambiental en la escuela. Vamos, que me parece estupendo poder tener la oportunidad de hablar del tema de la crianza y de la sostenibilidad dentro de este contexto porque realmente, bueno, pues creo que es fundamental que nuestras pequeñas y nuestros pequeños estén cuanto antes sensibilizados a los temas de la ecología y en general, ¿no? de la salud ambiental. No es un tema solo para personas adultas y también es un tema que tiene que ver con ellas y a las que les podemos sensibilizar. Bueno, me presento, yo soy Marión del Aporte, soy cofundadora del proyecto sinplástico.com. Sinplástico.com es un proyecto que creamos mi compañero Javier y yo hace ahora pues 6 años, en el 2014. Y creamos este proyecto para un poquito sensibilizar y visibilizar el tema del consumo indiscriminado de plástico. El objetivo era militante, pero también era como muy práctico en el sentido de que nuestro objetivo era ayudar a las personas a reducir su consumo de plástico. Nosotras, él y yo, vivíamos así con nuestras familias respectivas. Y nos dábamos cuenta que aquí en España no había tanto recurso para poder reducir el consumo de plástico y vivir de manera un poco más ecológica, residuo cero, sin tóxicos, etcétera. Entonces creamos sinplástico.com. Primero fue sacar un blog en el que explicáramos un poquito cuál era pues, nuestra manera de vivir, explicar un poquito cuáles eran los primeros pasos que nos llevaron a esta vida más sostenible y unos meses después seguimos creando una tienda bueno, ahora también ofrecemos charlas, talleres, etcétera. Y bueno, hace unos meses también yo por mi parte saqué un libro que se llama Familia sin Plástico, en el que pues trato un poquito pues de manera sencilla, un poco tipo, es como un pequeño manual, ¿no? Pues trato de explicar cuál es mi vida, de mi familia, cómo vivimos de manera ecológica, sin plástico y pues sin tóxicos, ¿no? De manera saludable. Pues hoy he venido a hablaros del tema de la crianza en la sostenibilidad. Es un tema que trato mucho en el libro porque, bueno, yo empecé este proceso de reducir el plástico hace, bueno, ya más de 10 años y en este momento pues era una mujer con pareja, no tenía hijas y, bueno, pues en el libro trato un poquito este recorrido y de en qué momento, y hablo del momento en el que yo fui madre y mi marido padre, y que cómo pudimos incluir la crianza, la llegada de nuestras hijas dentro de esta vida que ya de por sí llevábamos de manera sostenible. Porque es verdad que es interesante ver muchas veces que el hecho de tener familia para muchas personas parece que supone que se te complica tanto la vida que ya se convierte casi en una cosa imposible tener una vida sostenible o realmente sostenible. Sin embargo, eso implicaría que llevar una vida sostenible es algo complicado, que yo no creo que sea el caso. Es lo que hablo en el libro, que al final llevar una vida sostenible no es más complicado que llevar una vida menos sostenible. Es otra manera de vivir, pero tampoco creo que sea más difícil acumular el plástico en casa que tratar de evitarlo, ¿no? Es una cuestión de cambios de hábitos. Entonces, sí que es verdad que cuando hablamos de crianza en la sostenibilidad y cuando hablamos de cómo criamos y transmitimos a nuestras hijas o hijos, pero también igual a nuestras alumnas, nuestros alumnos, si somos profesoras y profesores, cuando hablamos de esto, es como muy interesante ver que si los traemos dentro de un ámbito que ya está respetando la sostenibilidad, pues ya va a ser más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la familia, ¿no? Yo, por suerte,
cuando decidimos traer una familia, tener una familia, yo ya vivía evitando el plástico, reduciendo los residuos. Entonces, no es algo que vino y que tuve que añadir a mi crianza. Es que mi crianza se incluyó en esto, ¿no? Y diría incluso que para mí criar en sostenibilidad empezó en el día que nos miramos así enamorados diciendo, vamos a tener familia, ¿no? Lo digo un poco de broma, pero es real. Porque en este momento yo sentí que además de tener una responsabilidad hacia el medio ambiente, tener una responsabilidad en mi manera de consumir, también me di cuenta que tenía una responsabilidad sobre la salud de mis hijas, bueno, que son niñas, pero digo mis hijas, ¿no? Mis hijas casi incluí la sostenibilidad en su crianza en el momento que me quedé embarazada, e incluso antes. Antes de tenerlas ya había empezado a tener medidas para limitar su contacto con los tóxicos del cotidiano y para mejorar mi salud interior, o sea, mi salud profunda, para que los primeros 9 meses de su vida se desarrollen en un ámbito que iba a ser yo, que yo iba a ser el recipiente de esta gestación, la más saludable posible. Cuando digo esto, tampoco quiero decir que fue súper extremista, sino más bien empecé a cuidar cosas particulares, sencillas, que permitían reducir mi exposición a tóxicos. Pues, por ejemplo, empecé a comer el ecológico. Ya comía ecológico, pero ahí como que más importante, ¿no? En vez de picar algo en una panadería, me llevaba algo hecho en casa o frutos secos ecológicos, ¿no? Intentaba reducir un máximo el porcentaje de comida que consumía que no fuera ecológica. Dejé de pintarme las uñas, rebajé mucho el uso de cosmética, me pasé totalmente a la cosmética natural, que ya era algo que hacía, pero ya ahí como que casi dejé de usar cosmética, me dejé de teñir el pelo, etcétera, etcétera. Una serie de medidas que permitían que durante la gestación de mi primera hija no hubiera tanto tóxico que pueda llegar a entrar en mi cuerpo y por lo tanto en el suyo. Para mí era importante porque sabía que el momento de la gestación era clave. Ahora me vais a decir, jo, es que eso es una charla sobre educar en la sostenibilidad y no se está hablando de embarazo. Pero yo creo que es importante porque ya dentro de nuestra mente teníamos fijados que teníamos fijado que si le ofrecíamos a nuestras hijas un ámbito, un lugar de vida donde no hubiera tanto plástico, no hubiera tanto residuo, donde no hubiera tanto tóxicos, iba a hacer su normalidad. Y el problema que tenemos hoy, las personas adultas, los adultos, es que muchas veces nos cuesta hacer el cambio de la vida anterior, de la vida de mucho consumo, mucho plástico, tóxicos, mucha cosmética, muchos ambientadores de casa, productos de limpieza, químicos. Tenemos esta costumbre y nos está costando cambiarnos a lo otro. Entonces, si a nuestras hijas y nuestros hijos les ofrecemos ya un ámbito donde no están estas cosas, donde ya ven que la vida normal es vivir sin ello o que se puede perfectamente vivir sin ello, pues entonces estamos ayudándoles en su transición, porque no va a ser una transición, sino que va a ser su manera de vivir. De la misma manera que niñas y niños criados en un pueblo donde se hace conservas, donde se consume de la huerta, para ellos es lo lógico. Y cuando sean más mayores seguramente les parecerá lógico tener una huerta y serán capaces de hacerlo, pues de la misma manera. En los colegios lo mismo. Está muy bien desarrollar actividades y vemos cada vez más colegios ofreciendo actividades sobre la reducción del plástico, sobre, bueno, pues la reducción el cuidado del medio ambiente, la reducción de los residuos, pero sí que es interesante que, a ver, cómo el colegio, como institución, como lugar de vida, puede ir reduciendo esto. ¿De qué manera? Pues igual ofreciendo meriendas de fruta, con cáscara de fruta que se pone en un compost. ¿De qué manera? Pues usando materiales de recuperación. Si hay algo entregado en el colegio en una caja grande de cartón, porque el colegio ha pedido sillas, yo qué sé, pues usar estas cajas, reutilizar estas cajas de cartón, hacer manualidades, que las niñas y los niños vean que estamos reutilizando cosas que en otro contexto hubiéramos tirado. Es un ejemplo, ¿eh? Pero siempre digo que en la crianza sostenible es mucho más fácil ir
creando un ámbito, un entorno sostenible de consumo razonado y consciente y de menos plástico, y que vivan y se muevan ahí y entonces vayan aprendiendo de por sí viviendo, experimentando, que realmente de repente estar diciendo, mandando a leer un cuento o haciendo una charlita sobre reciclaje, pero justo después vamos todos al patio y estamos todos con unos yogures bebibles. Digo yogures bebibles como podría ser otras cosas, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es muy importante. La primera parte es ofrecer un entorno en el que ellas y ellos vivan esta sostenibilidad. Luego, pues hay muchas cosas que podemos hacer en la crianza para criar de manera más sostenible. Primero, cuidar la alimentación. La alimentación y el momento de la comida es un momento muy importante para las niñas y los niños, y en muchas familias es un momento central, es el momento en el que nos sentamos, es el momento en el que estamos juntas, o sea, estamos juntos, hemos pasado el día fuera, a veces familias pues se ven solo en la cena o en el desayuno, o bueno, en el cena, el desayuno, y entonces es que este es el momento en el que, más allá de que vamos a poder hablar de temas y todo, es como muy interesante ver de qué manera el hecho de comer y lo que comemos, comer cosas cocinadas en casa, evitar cosas envasadas, intentar estar juntas, compartir momentos. Esto es muy bueno porque va a permitir a los niños y las niñas ver que la comida no es algo que viene, por ejemplo, en un paquete, porque es que gran parte del consumo de plástico y de los desechos de plástico vienen de los envases de comida, por ejemplo. Entonces, si vemos que en realidad la galleta que me como la he hecho el fin de semana con mi madre o con mi padre, o que pues los lunes y martes desayuno bizcocho que he hecho con mi padre el domingo por la tarde y ha sido además una actividad, pues eso son cosas, el tema de la comida, del momento de la comida, la preparación de la comida, que ayuda mucho a ver y a transmitir que vivir con menos plásticos, no generar tantos residuos plásticos, es posible. Y diría que además de ser posible, yo creo que es más saludable porque suele ser una comida menos azucarada, menos salada, menos grasa. Y además, y eso es un punto que creo que muchas veces se nos olvida comentar, es bastante más barato. Muchas veces me encuentro en charlas y me dicen, pues que comer ecológico y vivir de manera sostenible es muy caro. Pero es que no es muy caro. Criar en la sostenibilidad es mucho más barato que criar fuera de la sostenibilidad, te lo diría. Criar de una manera que vamos a ofrecer a nuestras hijas e hijos juguetes reutilizados, heredados, o ropa que ha llevado la hermana mayor, ropa que vamos a comprar juntos en tiendas de segunda mano. Todo esto es más barato y más asequible. Y además les vamos a dar el sentido de dar segunda vida a las cosas. Yo, por ejemplo, pues cuando me apetece, porque a veces apetece comprar algo me apetece comprar algo a mi hija, pues voy con ella a la tienda de segunda mano y vamos eligiendo un juguete y le cuento que este juguete fue de otra persona, de otra niña o de otro niño que ha tenido vida y que nosotros le vamos a dar más vida. De la misma manera lo hago con la ropa. Cuando mi hermana suele darme ropa, pues me digo, ay, mira, este pantaloncito que ha jugado tanto encima de tu prima, que ahora lo vas a dar tú y que va a conocer a tu cole. Eso, es intentar también usar todo lo que son nuestros gestos de la sostenibilidad, pues usarlos para darles un poquito de magia al cotidiano, para decirle, mira, hacer hablar las cosas, hacerles entender que lo nuevo no tiene que ser, no sé cómo decirlo, ¿no? De primera mano. La novedad, algo nuevo puede ser algo que ya ha sido usado por otra persona. Es nuevo en tu vida y eso es lo que importa. Son muchos pequeños trucos que nos van a permitir, dentro del recorrido de nuestra vida sostenible, pues transmitir esto a las pequeñas y los pequeños. Entonces, bueno, es un tema que se podría hablar horas y yo creo que aquí os he dado como un poquito de primeras pautas. Crear un entorno sincero, honesto, sostenible, donde más que
educarles a ser sostenibles, educarles en la sostenibilidad, en un hogar sostenible, en un hogar donde consumimos de otra manera, llevarles a hacer la compra en las pequeñas tiendas para que lo vean y todo. Y luego todo lo que es los actos de consumo sostenible, los actos de, no sé, llevar el compost, hacer una huerta, implicarles, dando a esta actividad pues un aspecto mágico de cuento, usando las risas, como funciona muy bien con las niñas y los niños. Y eso pues sí, permite que las pequeñas y los pequeños pues vayan creciendo en un ámbito donde sí la sostenibilidad es posible, donde sí se puede vivir con menos plástico, y eso es que hará que luego, más adelante, sean adultas y adultos que puedan vivir de esta manera, de manera más fácil. Espero que esta charla os haya dado algunas pautas y si no, pues no dudéis en contactar con nosotras en sinplástico.com. También pues hay muchos proyectos que ofrecen muchas cosas muy interesantes y entonces, bueno, pues espero que os haya dado ganas un poco de dar este vuelco y de integrar la sostenibilidad a la crianza y a vuestra familia. Un saludo, gracias por haber visto este vídeo y hasta la próxima.